Organicé una fiesta de graduación para la hijastra de mi esposa en casa. A las 7 de la tarde, mi esposa dijo, esta fiesta es para mi familia. Deberías sentarte en otro lugar. Sillas vacías. Comida en la mesa. Me alejé en silencio. 15 minutos después. Supe que algo andaba mal en el momento en que la música seguía sonando mientras todos se callaban. No era un silencio de enfado, ni uno dramático. Era el tipo de silencio donde ya se ha tomado una decisión sin ti. Exactamente a las 7, de pie en mi propio patio trasero, mi esposa se inclinó cerca y dijo, esta fiesta es para mi familia. Deberías sentarte en otro lugar. El novio de su hija se rió como si fuera una broma. Todos entendimos. No te necesitamos aquí. Miré las sillas vacías, la comida aún humeante, y me di cuenta de que no me habían invitado a irme. Ya me habían eliminado. 15 minutos después, el portón se abrió y todo cambió. Yo mismo había organizado la fiesta de graduación, no porque alguien me lo pidiera, sino porque eso es lo que siempre he hecho. Me encargo de la logística. Hago que las cosas funcionen sin problemas. Soy el tipo que recuerda las extensiones, el hielo, las sillas extra, las servilletas que no se rompen en las manos. El patio trasero se veía bien esa noche. Mejor que bien. Cadenas de luces se extendían desde la cerca hasta el roble. 2 largas mesas plegables estaban cubiertas con manteles blancos que, según mi esposa, eran demasiado sencillos, pero a mí me gustan. Limpios, honestos. Una parrilla humeaba suavemente cerca del patio, con el olor a barbacoa flotando en el aire cálido. Conté las sillas 2 veces. 48. Suficientes para la familia, amigos, compañeros de clase. Suficientes para decir que esto importa. La hijastra de mi esposa, aunque nadie usaba nunca esa palabra, se estaba graduando. Un granito. Yo había pagado el depósito del catering, alquilado sillas extra, encargado un pastel con su nombre escrito exactamente bien. Incluso había movido mi coche a la calle para que los invitados pudieran aparcar en la entrada. Pequeñas cosas, cosas invisibles, el tipo de cosas que hacen que una casa se sienta como si estuviera manteniendo algo unido. A las 5:30, empezaron a llegar los mensajes de texto. Vamos en camino. ¿Necesitas algo? Ya se ve hermoso. Me paré junto a la parrilla, volteando hamburguesas, respondiendo preguntas, asintiendo a los vecinos que saludaban desde el otro lado de la cerca. Por unos minutos, me permití creer que pertenecía allí, que esta era mi familia también. A las 6:45, mi esposa desapareció adentro. Asumí que se estaba cambiando, arreglándose el cabello, haciendo cualquier ajuste de último minuto que siempre hacía. Su hija llegó unos minutos después con su novio. Se veía hermosa, toga y birrete sobre un brazo, cabello rizado, maquillaje hecho lo justo para decir que sabía que este era su momento. Apenas me miró. Su novio no se molestó en disimularlo. Escaneó el patio como un inspector y luego sonrió con desdén. Llegaron las 7 y pasaron. Los invitados comenzaron a llegar, pero en lugar de sentarse, merodeaban. La conversación se estancó. La gente revisaba sus teléfonos. Yo me estaba limpiando las manos con una toalla cuando mi esposa reapareció. Ya tensa, ya en otro lugar. No miró la comida, las sillas, las luces. Caminó directamente hacia mí, lo suficientemente cerca para que sus palabras no se escucharan más allá. Esta fiesta es para mi familia, dijo. Calmada, controlada. Deberías sentarte en otro lugar. Parpadeé solo una vez. Pensé que la había escuchado mal. ¿Qué? Antes de que pudiera responder, el novio de su hija se rió. No ruidosamente, no cruelmente, solo lo suficiente. No te necesitamos aquí, dijo como si estuviera explicando una regla que yo debería haber sabido. Miré a mi esposa. Ella no lo corrigió. Ni siquiera se inmutó. A nuestro alrededor, las conversaciones se reanudaron en tonos más bajos, como si todos hubieran decidido fingir que esto no estaba pasando. Alguien preguntó dónde estaba el baño. Alguien más elogió las luces.
48 sillas, todas alineadas. La mitad de ellas aún vacías, la comida intacta, el vapor subiendo como si estuviera esperando permiso. No discutí. Esa es la parte que la gente no entiende. Más tarde, preguntan por qué no dije nada, por qué no me defendí. Pero la humillación no siempre viene con volumen. A veces viene con claridad. En ese momento, entendí exactamente dónde estaba parado, o mejor dicho, dónde no lo estaba. Asentí una vez, dejé la toalla, pasé junto a las mesas, junto a la parrilla, junto al pastel que había recogido esa mañana. Entré por la puerta corrediza y fui al garaje, donde la luz zumbaba débilmente y el aire olía a aceite y cartón. Me apoyé en el banco de trabajo y esperé a que el sentimiento me golpeara. No lo hizo. Todavía no. Desde el garaje, aún podía escuchar la fiesta. Risas comenzando de nuevo. Música un poco más alta, el sonido de platos apilándose, la vida reorganizándose sin mí. Revisé mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Podría haberme ido, conducido a algún lugar, a cualquier lugar. Pero algo me mantuvo allí. Quizás orgullo, quizás incredulidad, quizás la terca esperanza de que alguien notaría que me había ido. Escuché el portón antes de ver nada. El pestillo de metal hizo clic al abrirse. Neumáticos rodaron lentamente sobre la grava. Un motor desconocido funcionó en ralentí y luego se apagó. Las voces afuera cambiaron de nuevo, confundidas esta vez. Curiosas. Me acerqué a la puerta del garaje y miré a través de la ventana estrecha. Un hombre estaba parado justo dentro de la entrada, de unos 40 y tantos años, tal vez mayor. Camisa abotonada, mangas arremangadas, teléfono en la mano como si no estuviera seguro de si guardarlo. Escaneó el patio, luego verificó la dirección en su pantalla. Se veía fuera de lugar, no vestido para una fiesta, sin sostener un regalo. Mi esposa lo vio en el mismo momento que yo. El cambio en ella fue inmediato. No ira, no irritación, miedo. Su rostro perdió color como si alguien hubiera bajado un regulador de luz. Dio un paso atrás sin darse cuenta. El hombre levantó la mano, ligeramente inseguro. ¿Es esta? ¿Es esta la casa de Mark?, preguntó. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Ese era mi nombre. Salí del garaje, volviendo a mi propio patio trasero. La música vaciló. La conversación se detuvo de nuevo. Mi esposa no habló. Su hija frunció el ceño, confundida. La sonrisa burlona del novio desapareció. Sí, dije. Ese soy yo. El hombre pareció aliviado. Bien, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Detrás de él, el portón se cerró de golpe con un clic suave y final. Antes de esa noche, solía creer que la incomodidad era solo el precio de intentarlo, que si me mantenía firme el tiempo suficiente, los bordes se suavizarían. Me casé con mi esposa cuando su hija tenía 12 años, lo suficientemente mayor para saber que yo no era su padre, lo suficientemente joven para resentir que lo intentara. Nunca le pedí que me llamara papá. Nunca la corregí cuando me presentaba por mi primer nombre. Me dije a mí mismo que el respeto crece silenciosamente como raíces bajo tierra. No ves qué sucede, pero un día el árbol se sostiene por sí solo. Yo me mudé a su casa, no al revés. Recuerdo ese detalle porque le importaba a ella. Este era su espacio, su historia. Vendí mi casa, puse el dinero en reparaciones que ella había estado posponiendo durante años. Techo nuevo, cableado actualizado, un patio trasero que finalmente podría albergar algo sin disculpas. No hice discursos al respecto. Simplemente lo hice. Ese era mi lenguaje. Su hija me observaba cuidadosamente al principio, luego no me miraba en absoluto. Tenía una madre que la amaba ferozmente y un padre que entraba y salía con excusas y regalos. Traté de ser consistente. Recogidas de la escuela cuando mi esposa trabajaba hasta tarde. Citas médicas. Tableros para la feria de ciencias pegados a medianoche. Cuando el dinero escaseaba, yo lo cubría. Cuando su papá olvidaba un cumpleaños,
Me quedaba callado y ayudaba a envolver el regalo que mi esposa se había comprado ella misma. Aún así, siempre hubo una línea, invisible pero firme. Podía cruzarla cuando algo necesitaba arreglarse. Un desagüe atascado, un formulario de matrícula, una cerca rota. Pero no cuando se trataba de decisiones, no cuando se trataba de identidad. Yo era útil. Era confiable. No era esencial. Con el tiempo, las palabras mi familia empezaron a aparecer en las frases de mi esposa con más frecuencia. No nuestra familia. Mi familia. Al principio, asumí que era costumbre. Luego noté el patrón. Cuando hablaba de planes, vacaciones o dinero que involucraba a su hija, el pronombre cambiaba. Cuando involucraba facturas o reparaciones, eran nosotros. El novio llegó hace 2 años, y con él, una nueva tensión. Era encantador de esa manera ensayada, siempre un poco demasiado cómodo. Trataba a mi esposa como una aliada y a mí como una sugerencia. Llamaba a su hija bebé y a mí hombre. Se reía de cosas que no eran bromas. Me dije a mí mismo que no exagerara. Los niños crecen. Los límites cambian. Pero hubo momentos que se quedaron grabados. Una vez, durante la cena, bromeó sobre la suerte que tenía yo de vivir en una casa tan bonita. En otra ocasión, preguntó si la hipoteca estaba totalmente pagada, preguntando como si fuera una conversación casual. Mi esposa le restó importancia cuando lo mencioné. Solo es curioso, dijo. No le busques 3 pies al gato. Traté de no hacerlo. Me concentré en lo que podía controlar. Trabajo, ahorros, mantener la casa funcionando. Ser el tipo de hombre que no desaparece cuando las cosas se ponen incómodas. Pensé que la presencia ganaría permanencia. La fiesta de graduación se sentía como una oportunidad para restablecer el equilibrio. Un marcador público. Algo que decía, este es un evento familiar y yo soy parte de la infraestructura que lo hizo posible. No necesitaba aplausos. Necesitaba reconocimiento. Una silla en la mesa que no fuera condicional. De pie en el garaje después de que me dijeran que me sentara en otro lugar, repasé los años como un libro de contabilidad. Cada cheque escrito, cada noche tarde, cada compromiso enmarcado como madurez. Me pregunté cuándo había aceptado ser opcional. Cuando el hombre en el portón preguntó por mi nombre, algo cambió. No alivio, no esperanza, reconocimiento. Lo que fuera que estuviera sucediendo, no se trataba de la fiesta. Nunca lo había sido. Las fiestas son solo escenarios. Las decisiones reales ocurren a un lado en susurros, en papeleo, y quien firma qué, y quien se espera que no se dé cuenta. Caminé hacia él con la lenta certeza de alguien que se prepara para la verdad. De cerca, vi la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se movían entre mi esposa y yo. No estaba enojado. No estaba engreído. Parecía cansado. Cuidadoso. Siento interrumpir, dijo, bajando la voz. Intenté llamar antes. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Todas dentro de la última hora. Me llamo Daniel, continuó. Creo que ha habido un error, o más de uno. Detrás de mí, podía sentir que la fiesta contenía la respiración. Mi esposa se quedó donde estaba, con los brazos cruzados ahora, como si tuviera frío. Su hija le susurró algo a su novio. Él no respondió. Daniel miró más allá de mí, hacia las mesas, las decoraciones, los invitados. Esto parece una celebración, dijo suavemente. No pretendía parecer así. Está bien, dije, aunque no lo estaba. ¿Qué está pasando? Dudó, luego sacó su teléfono. Alquilo una pequeña oficina en el centro. El mes pasado, un pago fue rechazado. El banco lo marcó. La cuenta está a tu nombre. Las palabras aterrizaron lentamente. A mi nombre. No tengo una oficina en el centro, dije. Lo sé, respondió. Por eso estoy aquí. Mi esposa finalmente habló. Este no es el momento, dijo bruscamente.
Sea lo que sea, puede esperar. Daniel la miró a ella, luego volvió a mirarme a mí. Me temo que no puede, dijo. Hay facturas, contratos, una LLC registrada en esta dirección. Mi dirección. El novio cambió su peso, repentinamente interesado en sus zapatos. La hija de mi esposa me miró como si me estuviera viendo por primera vez y no le gustara la imagen. Yo no establecí ninguna LLC, dije, más para mí que para ellos. Daniel asintió. Eso es lo que pensé. Un recuerdo surgió. Un formulario que mi esposa me había pedido firmar semanas antes. Solo cosas de la asociación de vecinos, había dicho. ¿Rutina? No lo había leído detenidamente. Confiaba en ella. Siempre lo había hecho. Daniel tragó saliva. No quería causar problemas, dijo. Pero mi crédito está en juego. Necesitaba hablar con quien fuera realmente responsable. Miré a mi esposa. No me miraba a los ojos. En ese momento, la fiesta se desvaneció por completo. La música, las risas, el pastel. Todo se sentía como un escenario pintado en una pared que estaba a punto de derrumbarse. Me di cuenta de algo entonces con una claridad que dolía menos de lo que debería. No habían movido la fiesta porque no me quisieran allí. La movieron porque no querían que yo mirara. Y lo que fuera que estaba escondido detrás de esa decisión estaba parado en mi patio trasero, preguntando por mi nombre. Daniel no alzó la voz. No tenía que hacerlo. La verdad tiene una forma de hacer ruido sin sonido. Se quedó allí, teléfono en mano, esperando, no acusando, no suplicando, simplemente presente. Y la presencia, estaba aprendiendo, era peligrosa para las personas que habían construido su seguridad sobre la omisión. Puedo mostrarte, dijo, desbloqueando su pantalla. Si quieres. Mi esposa negó con la cabeza demasiado rápido. Esto es inapropiado, dijo. Estás confundiendo las cosas. Daniel me miró a mí, no a ella. No creo que lo esté. Giró el teléfono hacia mí. Lo primero que vi fue mi nombre, no escrito por él, impreso en la parte superior de un documento digital. Debajo, mi dirección, en la que estábamos parados. Luego un logotipo que no reconocí, Libya Admin Services LLC. Las letras se sentían más pesadas de lo que deberían, como si tuvieran masa. Nunca he oído hablar de eso, dije. Me lo imaginé, respondió Daniel. Porque los contratos te numeran como el contacto registrado, no el firmante. ¿El contacto? Los labios de mi esposa se separaron, luego se apretaron. Miró hacia la casa, hacia la puerta corrediza, como si estuviera calculando la distancia. Su hija se acercó más a su novio, susurrando, ¿de qué está hablando? Él no respondió. Estaba observando a Daniel ahora, con los ojos entrecerrados y la mandíbula tensa. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté. Daniel se desplazó por la pantalla. Facturas, correos electrónicos, avisos bancarios. Se suponía que los pagos vendrían de una cuenta conectada a la LLC. No lo hicieron. Cuando llamé al número listado, fue al correo de voz. Cuando envié un correo electrónico, recibí un rebote. Así que busqué el registro. Me miró. Eso me llevó aquí. La palabra aquí aterrizó con fuerza. No solo la casa, la vida, el lugar donde se habían tomado decisiones mientras se me pedía que me hiciera a un lado. Esta es una fiesta de graduación, dijo mi esposa, más fuerte ahora. Nos estás avergonzando. La expresión de Daniel se suavizó. Lo siento, dijo. Realmente lo siento, pero yo ya estoy avergonzado. Mi arrendador está haciendo preguntas. Mi banco congeló mi cuenta esta mañana. Eso fue todo. Esa fue la grieta. Sentí llegar la ira. No caliente, no explosiva, fría, organizada, del tipo que hace listas. ¿Quién organizó esto? Pregunté. Nadie respondió. Me volví hacia mi esposa. ¿Quién usó mi nombre? Ella se rió una vez, brusca, defensiva.
No seas dramático. Esto es un malentendido. Daniel tocó la pantalla. Tengo hilos de correo electrónico, dijo. El remitente usa el wifi de tu casa. La misma dirección IP. Las mismas marcas de tiempo que cuando dijiste que estabas en el trabajo. Su rostro cambió entonces. No era culpa. Era cálculo dando paso a la exposición. El color se drenó de sus mejillas como una marea retrocediendo. Su hija la miró fijamente. Mamá. El novio dio un paso atrás como si la distancia pudiera hacerlo menos visible. No pensé que aparecerías aquí, dijo mi esposa en voz baja. No a Daniel. A mí. Esa frase importaba. No, esto está mal. No estás equivocado. Solo no pensé que aparecerías aquí. Así que hay algo, dije. Ella miró a los invitados, a las mesas, al pastel, a la vida de la que estaba a punto de perder el control. Ahora no, dijo. Por favor. Daniel se aclaró la garganta. Hay más, dijo, casi disculpándose. Deslizó el dedo de nuevo y me volvió a mostrar el teléfono. Mensajes de texto. Un hilo que no reconocí, pero el estilo de escritura me resultaba familiar. Directivas cortas, mensajes seguros pidiendo documentos. Identificaciones solo para verificación, incorporación estándar, firme aquí y envíe de vuelta. Tú me pediste esos, dijo Daniel. Dijiste que era temporal, que el dinero se liquidaría en una semana. La voz de la hija de mi esposa se quebró. Mamá, ¿qué está diciendo? El novio habló finalmente. Esto es privado, espetó. No tienes derecho a hacer esto aquí. Daniel le sostuvo la mirada. Yo tampoco pude elegir esto. Sentí la forma de la situación ahora. No completamente, pero lo suficiente para saber que esta no era una sola mala decisión. Esto era un sistema. Y yo era el camuflaje. Todos, dije, alzando la voz lo justo. La fiesta se detuvo. Las cabezas giraron. Alguien bajó la música. La parrilla siseó, olvidada. Las luces de cadena parpadearon al encenderse mientras el sol bajaba, proyectando largas sombras a través del patio. Llevemos esto adentro, dijo mi esposa, alcanzando mi brazo. Di un paso atrás. No, dije. No vamos a mover esto a donde sea más fácil de esconder. Su mano cayó. Daniel tragó saliva. No quería involucrar a la policía, dijo. Pero el banco me dijo que documentara todo. Sugirieron que hablara directamente con el titular de la cuenta. Asentí. ¿Hiciste lo correcto? Mi esposa me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Mark, dijo. Estás sacando esto de proporción. La miré, realmente miré a la mujer a la que confié mi firma, mi futuro, mi silencio. Me dijiste que me sentara en otro lugar, dije. Así que lo hice. Y desde allí, puedo verlo todo. Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. ¿Es esto por dinero? Preguntó. Nadie le respondió. Y ese silencio le dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Daniel volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Esperaré, dijo. Lo que necesites. Me volví hacia él. Voy a llamar a mi banco, dije. Y a mi abogado. Mi esposa exhaló bruscamente. No puedes hacer eso. Sonreí, pero no había calidez en ello. Mírame hacerlo. Mientras sacaba mi teléfono, la vi estremecerse. No por mí, sino por lo que representaba la llamada. Rastros de papel, registros, consecuencias. 15 minutos antes, me habían pedido que dejara mi propia fiesta. Ahora, parado en mi propio patio trasero, me di cuenta de que otra cosa se había movido sin mi consentimiento. La línea. Y una vez que se cruza una línea, no desaparece. Espera. Me alejé de la multitud y entré a la cocina, cerrando la puerta corrediza detrás de mí. El ruido afuera se apagó instantáneamente, como si alguien hubiera envuelto la noche en algodón.
Mis manos estaban firmes mientras marcaba el número en el reverso de mi tarjeta de débito. Eso me sorprendió. Esperaba temblar. Esperaba ira. Lo que sentí en cambio fue enfoque. Departamento de fraudes, contestó una mujer después de 2 timbres. Calmada, profesional. Me llamo Mark Harris, dije. Necesito poner una retención inmediata en cualquier cuenta o entidad conectada a mi nombre que yo no haya autorizado. Hubo una pausa. Clics de teclado. ¿Puede ser más específico, señor? Creo que alguien usó mi identidad para registrar una LLC y enrutar pagos, dije. Posiblemente a través de Zelle y transferencias ACH. Otra pausa, más larga esta vez. Señor, voy a transferirlo. Mientras la línea hacía clic, me apoyé contra el mostrador y miré el refrigerador. Fotos familiares estaban pegadas con imanes a la puerta. Cumpleaños. Vacaciones. Caras sonrientes que ahora veía de manera diferente. El sonido de la parrilla afuera todavía siseaba. Alguien se rió demasiado fuerte. La fiesta intentaba continuar sin permiso. La nueva voz en la línea hizo preguntas, respondí con cuidado. Fechas, montos. ¿Reconocía el nombre de la entidad? ¿Había firmado algún documento reciente? Recordé el formulario que mi esposa me había entregado semanas atrás. Papeles de la asociación de vecinos, había dicho ella. Firmé mientras estaba parado en este mismo mostrador, distraído por los planes de la cena. Sí, dije lentamente. Hubo un documento. No lo leí detenidamente. Está bien, respondió el agente. Necesitaremos una copia si tiene una. Colgué y fui al cajón donde guardábamos papeles importantes, pasaportes, seguros, contratos de servicios públicos. El cajón se atascó como siempre. Tiré más fuerte de lo necesario. Adentro, debajo de una pila de sobres, encontré una carpeta que no reconocía. Sencilla, sin etiqueta. Mi estómago se apretó. La primera página era un recibo de presentación. Libia Admin Services LLC. Agente registrado, yo. Dirección, mi casa. Fecha, hace 3 meses. Pasé las páginas. Acuerdo operativo, confirmación de EIN, una carta de bienvenida del banco. Cada documento se sentía más pesado que el anterior. No por el contenido, sino por la intención detrás de ellos. Esto no fue accidental. Esto fue estructurado, planeado. Mi teléfono vibró. Una notificación de mi aplicación de monitoreo de crédito. Nueva consulta detectada. Mi pulso se disparó. Afuera, escuché la voz de mi esposa elevarse. Está exagerando, estaba diciendo. Esto se está manejando. Caminé de regreso al patio sosteniendo la carpeta. La conversación se detuvo de nuevo. Daniel estaba cerca de la cerca, con los ojos en los papeles en mi mano. El novio se tensó. La hija de mi esposa miraba entre nosotros, la confusión dando paso al miedo. Esto es lo que me pediste que firmara, dije, sosteniendo la primera página. Esto es lo que me dijiste que era rutina. La boca de mi esposa se abrió, luego se cerró. No pensé. No, dije. ¿No pensaste que yo verificaría? Daniel se acercó más. Esa es la empresa, dijo. Ese es el nombre en mi anexo de arrendamiento. Asentí. Hay pagos vinculados a ella, dije. Grandes. Los hombros de Daniel se hundieron. Eso pensé. El novio habló, con voz aguda. Esto no prueba nada. Puedes establecer una LLC en línea en 10 minutos. Es cierto, dije. Pero no puedes mover dinero sin dejar rastro. Abrí mi aplicación bancaria. Transferencias listadas en filas ordenadas, fechas coincidiendo con los pagos rebotados de Daniel, montos divididos en trozos más pequeños como alguien tratando de no llamar la atención. Entradas de Zelle que no reconocí. Una etiquetada como admin, otra como consulting. Mi esposa dio un paso adelante. Mark, detente.
Estás haciendo una escena. La miré. Tú tomaste una decisión, dije. Yo solo la estoy leyendo. La voz de su hija tembló. Mamá, ¿tú hiciste esto? Mi esposa miró hacia otro lado. Esa fue respuesta suficiente. Llamé a mi abogado a continuación. Contestó al tercer timbrazo como siempre hacía. Expliqué la situación en frases cortas. Uso de identidad, LLC, transferencias bancarias, fraude potencial. No interrumpió. No confrontes más, dijo cuando terminé. Documenta todo. Presentaré un aviso de protección a primera hora de la mañana. Congela tu crédito esta noche. Ya estoy en ello, dije. Bien, respondió. Y Mark, no salgas de la casa. Colgué y sentí el peso de esa instrucción. No salgas de la casa. Esto ya no se trataba de orgullo. Se trataba de contención. Un coche se detuvo en la acera afuera. Otro desconocido. Daniel miró hacia él. Ese podría ser mi arrendador, dijo en voz baja. Le dije que vendría aquí. La respiración de mi esposa se cortó. ¿Se lo dijiste a alguien más? Daniel asintió. Necesitaba testigos. La palabra aterrizó como un mazo. El novio maldijo por lo bajo. Sacó su teléfono y comenzó a escribir rápido. Mi esposa se dio cuenta y alcanzó su brazo. Él se la sacudió de encima. Suficiente, dije. Todos deténganse. Lo hicieron, porque mi voz había cambiado. No más fuerte, solo definitiva. Esta fiesta ha terminado, dije. No por mí, sino por lo que construyeron debajo de ella. Un vecino preguntó suavemente, ¿deberíamos irnos? Sí, dije. Lo siento. La gente comenzó a dispersarse, murmurando, recogiendo bolsos y chaquetas, la confusión extendiéndose en oleadas. El pastel permaneció intacto. 48 sillas estaban exactamente donde las había colocado, vacías. A medida que el patio se despejaba, la verdad se sentía más fuerte. Mi esposa se hundió en una de las sillas plegables como si ésta pudiera sostenerla. Su hija se quedó congelada, mirando la carpeta en mi mano. Daniel se me acercó. No quería esto, dijo. Lo sé, respondí. Yo tampoco. Pero aquí estábamos, al descubierto, con documentos en lugar de excusas. Y por primera vez esa noche, sentí que algo encajaba en su lugar. ¿Control? Para cuando el patio trasero se vació, la noche había cambiado de celebración a exposición. Los platos quedaron intactos. Las servilletas revoloteaban con la leve brisa como si estuvieran avergonzadas de estar allí. Me quedé solo cerca de las mesas, con la carpeta bajo el brazo, escuchando el último coche alejarse. Mi esposa no siguió a los invitados. Se quedó sentada, mirando a la nada. Su hija se retiró adentro con su novio, voces bajas y urgentes detrás del vidrio. Daniel se demoró junto a la cerca, inseguro de si era bienvenido ahora que el propósito de su visita había detonado. «Puedo irme», dijo en voz baja. «Todavía no», respondí. «Esto no ha terminado». Sabía a dónde habían trasladado la fiesta. Yo había ayudado a elegir el lugar, un salón de banquetes de gama media cerca del río, promocionado como elegante sin ser pretencioso. Mi esposa lo había llamado más apropiado. En ese momento, pensé que se refería al código de vestimenta. Ahora entendía que se refería a la visibilidad, contratos firmados en otro lugar, pagos enrutados de manera diferente, menos ojos que me conocieran. Revisé la hora. El evento estaría comenzando pronto. Sentí el impulso de sentarme, de dejar que la noche colapsara sobre sí misma. Pero algo más firme tomó el control. La parte de mí que manejaba plazos y emergencias, la parte que sabía que el impulso importaba. Daniel, dije. ¿Tienes todo guardado? Él asintió, abrió un correo electrónico. Bien, dije. Podrías necesitarlo. Tomé mis llaves y me dirigí al coche. Daniel vaciló, luego me siguió.
¿A dónde vamos? A ver una fiesta, dije. De la manera correcta. El viaje fue silencioso. Las luces de la calle cruzaban el parabrisas en intervalos constantes. No ensayé nada. No necesitaba un discurso. Tenía documentos. Tenía pruebas con marca de tiempo. Tenía la peor pesadilla de un gerente, riesgo de pago no resuelto vinculado a un evento en vivo. El estacionamiento del salón de banquetes estaba medio lleno cuando llegamos. La música se derramaba por las puertas delanteras. Risas, aplausos, el tipo de sonido que solía significar éxito. Aparqué más atrás de lo necesario, me arreglé la chaqueta y caminé hacia la entrada con Daniel a mi lado. Una anfitriona nos detuvo. ¿Nombres? Mark Harris, dije. Estoy aquí con respecto a la cuenta. La anfitriona parpadeó. Un momento. Desapareció detrás de una partición. Daniel cambió su peso. ¿Estás seguro de esto? Me encontré con sus ojos. Estoy seguro. Un hombre con un blazer negro se acercó, tableta en mano. ¿Señor Harris? Preguntó. Sí. Soy el gerente de piso, dijo. ¿Cuál parece ser el problema? Necesito verificar la fuente de pago para el evento de esta noche, dije con calma. Hay discrepancias vinculadas a mi identidad. Su expresión se tensó lo suficiente. Hablemos aparte. Nos movimos a un rincón más tranquilo. Abrí la carpeta y expuse los documentos, registro, transferencias, la LLC. No editorialicé. No acusé. Dejé que el papel hablara. El gerente escaneó rápidamente, luego más lentamente. Frunció el ceño. Estas transferencias, dijo, no coinciden con el titular del contrato. Eso es correcto, respondí. E implican el uso no autorizado de mi nombre. Inhaló por la nariz. Tendré que pausar el servicio mientras verificamos. Ese es su protocolo, dije. Dentro del salón, la música aumentó. Vi a mi esposa cerca de la mesa principal, sonriendo demasiado ampliamente, con el brazo alrededor de su hija. El novio estaba cerca, susurrando algo que la hizo asentir. Las cámaras destellaban. Una pancarta colgaba detrás de ellos con un mensaje de felicitación. Todas las cosas que yo había pagado, solo que en un lugar diferente. El gerente regresó. Señor, dijo, con la voz baja. Hay un riesgo de pago. Necesito hablar con el titular del contrato. Esa sería mi esposa, dije. Está justo ahí. Caminamos hacia el centro de la habitación. Las conversaciones se atenuaron cuando la gente nos notó. Mi esposa me vio y se congeló. La sonrisa se deslizó de su rostro como si hubiera perdido el agarre. Su hija siguió su mirada y se puso rígida. ¿Qué estás haciendo aquí? Siseó mi esposa cuando la alcanzamos. Verificando, dije. El gerente se aclaró la garganta. Señora, hemos identificado inconsistencias con el método de pago. Hasta que se resuelva, estamos obligados a suspender el servicio. Una onda recorrió la habitación. Alguien se rió nerviosamente. Alguien más dejó un vaso. Esto es ridículo, dijo mi esposa. Todo está pagado. Me temo que no lo está, respondió el gerente. No correctamente. La voz de su hija tembló. Mamá. El novio intervino. Este tipo no sabe de qué está hablando. El gerente giró su tableta para que pudieran ver. Estas transferencias están bajo revisión. Los ojos de mi esposa se dirigieron a mí. ¿Tú hiciste esto? Mantuve mi voz nivelada. Yo lo detuve. Ella se inclinó más cerca, con los dientes apretados. Nos estás humillando. Miré alrededor de la habitación a los invitados, a la pancarta, al personal esperando instrucciones. Tú moviste la fiesta, dije. No la verdad. El gerente levantó la mano ligeramente. Necesitamos documentación inmediatamente, o tendremos que pausar el evento.
Se hizo el silencio. La hija de mi esposa comenzó a llorar. El novio sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. Fue entonces cuando Daniel habló. Lo reconozco, dijo suavemente, señalando no a mi esposa, sino al novio. Él es quien me dijo que enviara mis documentos. La cabeza del novio se levantó de golpe. ¿Qué? La voz de Daniel se estabilizó. Dijiste que era estándar, temporal. Dijiste que Mark lo aprobó. La habitación pareció inclinarse. Mi esposa miró al novio de su hija, luego a Daniel, luego de vuelta a mí. ¿Es eso cierto? Le preguntó. Él no respondió lo suficientemente rápido. El teléfono del gerente vibró. Miró la pantalla, luego a mí. Señor, dijo, necesitamos involucrar a la oficina corporativa. Asentí. Por favor, hágalo. Detrás de nosotros, los susurros se extendieron como estática. Alguien preguntó si el evento estaba cancelado. Otro preguntó si venía la policía. La hija de mi esposa sollozaba abiertamente ahora, con el rímel corriendo por sus mejillas. El novio finalmente habló. Esto se está sacando de proporción, dijo. Podemos arreglar esto. Daniel negó con la cabeza. Ya lo rompiste. El gerente dio un paso atrás, con el teléfono en la oreja. Sí, dijo. Irregularidades de pago, problema de identidad. Mi esposa se hundió en una silla, con las manos temblando. Por primera vez esa noche, se veía pequeña. Me quedé allí, rodeado por la arquitectura de una celebración de la que me habían excluido, y no sentí triunfo, solo inevitabilidad, del tipo que llega cuando dejas de hacerte a un lado. El gerente colgó y se volvió hacia mí. Señor Harris, dijo, alguien de corporativo está en camino. En ese momento, las puertas delanteras se abrieron de nuevo y alguien más entró. La mujer que entró no parecía policía. Sin uniforme, sin placa a la vista, solo un blazer gris a medida, cabello recogido hacia atrás, expresión neutral de la manera en que los profesionales aprenden cuando los hechos importan más que los sentimientos. Habló brevemente con el gerente, aceptó la tableta y escaneó la pantalla sin reaccionar. Eso, más que nada, me dijo que esto era serio. Mi esposa se enderezó cuando la vio, no por alivio, por reflejo. La mujer se nos acercó con calma. Buenas noches, dijo. Soy Karen Miller. Riesgo y cumplimiento corporativo. La palabra cumplimiento pareció drenar el poco color que le quedaba a mi esposa. Su hija se limpió la cara con el dorso de la mano, confundida y asustada, mirando entre adultos que de repente parecían extraños. Karen me miró. ¿Señor Harris? Sí. Entiendo que hay preocupaciones con respecto al uso de identidad y autorización de pago vinculados a una LLC registrada a su nombre. Eso es correcto, dije. Karen asintió una vez, luego se volvió hacia mi esposa. Señora, ¿es usted la titular del contrato para el evento de esta noche? Sí, dijo mi esposa rápidamente. Esto es un malentendido. Karen no respondió a la palabra malentendido. Tocó la tableta. El rastro de pago sugiere lo contrario. El novio se movió de nuevo, demasiado rápido esta vez. Esto se está volviendo ridículo, dijo. Solo necesitamos tiempo. Karen lo miró por primera vez. ¿Y ustedes? Dudó solo una fracción de segundo. Soy familia. Karen levantó una ceja. Entonces no le importará dar un paso atrás mientras aclaro algo. Giró la tableta hacia mí. Señor Harris, ¿ha autorizado a alguien a usar su identidad para registro comercial, banca o garantías contractuales? No. ¿Ha firmado algún poder notarial o formulario de consentimiento en los últimos 6 meses? Pensé en el documento de la Asociación de Vecinos. Firmé algo presentado como no relacionado. No di mi consentimiento para uso comercial. Karen escribió. Entendido. Mi esposa dio un paso adelante. Esto no necesita ser público, dijo. Podemos hablar en privado. Karen le sostuvo la mirada uniformemente.
En el momento en que un evento en vivo se financia con fuentes disputadas, se vuelve público. La habitación estaba en silencio ahora. Incluso el personal había dejado de moverse. Los invitados merodeaban cerca de las mesas, inseguros de si irse o mirar. La hija de mi esposa susurró, «Mamá, por favor». Fue entonces cuando la verdad comenzó a surgir, no como confesión, sino como colapso. Mi esposa se volvió hacia mí, con la voz temblando. Estaba tratando de arreglar las cosas. ¿Arreglar qué?, pregunté. Ella tragó saliva. Deudas. La palabra quedó allí, pesada e innegable. Karen levantó la vista. ¿Significativas? Mi esposa asintió. Invertí con un amigo. Salió mal, luego peor. Pensé que podría cubrirlo antes de que alguien se diera cuenta. La miré. Así que usaste mi nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Necesitaba tiempo. Daniel habló en voz baja. Usaste mis documentos. Ella se estremeció. No pensé. No, dije. Pensaste que no miraría. Karen volvió a tocar la pantalla. La LLC se utilizó para enrutar pagos de terceros cuyas identidades también pueden haber sido comprometidas, dijo. Esto sugiere más que un préstamo temporal. La mandíbula del novio se tensó. Esto no es todo culpa de ella, dijo. Yo ayudé. Todas las cabezas giraron. Mi esposa lo miró fijamente. ¿Qué? Él evitó sus ojos. Dijiste que necesitabas un sistema. Yo tenía contactos. La expresión de Karen se endureció. ¿Contactos? Gente que no hace preguntas, murmuró. La hija de mi esposa se alejó de él como si acabara de darse cuenta de que el suelo era inestable. Me dijiste que él solo estaba ayudando, le susurró a su madre. Karen se volvió hacia el gerente. Por favor, suspenda el evento inmediatamente, dijo. Y preserve todos los registros de transacciones. El gerente asintió, ya señalando al personal. La música se cortó, las luces se iluminaron, la ilusión se rompió. Mi esposa se hundió completamente en la silla ahora, con las manos sobre la cara. Nunca quise que llegara tan lejos. La miré, sintiendo que algo cambiaba de ira a claridad. Me dijiste que me sentara en otro lugar, dije, porque si me hubiera quedado, habría visto el papeleo. Karen me miró de nuevo. Señor Harris, le recomiendo encarecidamente que presente un informe formal de fraude esta noche. Cooperaremos plenamente. Ya contacté a mi abogado, dije. Bien, respondió. También debería congelar su crédito y eliminarse de cualquier entidad inmediatamente. Asentí. En proceso. Mi esposa levantó la vista. Estás haciendo esto para castigarme. Negué con la cabeza. Estoy haciendo esto para detenerlo. Karen se dirigió a mi esposa directamente. Señora, en este punto, cualquier comunicación adicional debe ser a través de un abogado. Esa frase aterrizó más fuerte que cualquier acusación porque no era emocional. Era procesal. Final. El novio dio un paso hacia la salida. Karen se dio cuenta. Señor, por favor quédese. Él se congeló. No soy policía, continuó. Pero estoy obligada a documentar a todas las partes presentes. Exhaló bruscamente y se quedó quieto. La hija de mi esposa se me acercó lentamente. ¿Sabías?, preguntó. ¿Sobre algo de esto? No, dije suavemente. Sus hombros se hundieron. Pensé que simplemente no querías estar aquí. Tragué saliva. Siempre quise estar aquí. Ella asintió, con lágrimas cayendo de nuevo, pero esta vez se veían diferentes. Menos defensivas, más comprensivas. Karen terminó sus notas y le entregó la tableta al gerente. Coordinaré los siguientes pasos, dijo. Luego a mí, hizo lo correcto. La frase me sorprendió, no porque la dudara, sino porque no la había escuchado en mucho tiempo.
Mientras el personal comenzaba a escoltar a los invitados con disculpas, la sala se vació en oleadas incómodas. Mi esposa se quedó sentada, mirando al suelo. El novio estaba rígido, atrapado por su propia exposición. Daniel merodeaba cerca de la puerta, inseguro de si se le permitía irse. Me acerqué a él. Gracias por venir, dije. Sé que esto no fue fácil. Él asintió. Solo quería que se detuviera. Yo también. Afuera, luces de policía pasaron por la carretera principal, no por nosotros, pero lo suficientemente cerca para hacer que mi esposa se estremeciera. Me miró una última vez. Estás destruyendo todo, dijo. Le sostuve la mirada. No, respondí en voz baja. Estoy terminando la mentira sobre la que lo construiste. Y por primera vez desde que comenzó la noche, me sentí seguro. No victorioso, libre. El viaje a casa fue silencioso de la manera en que solo las noches pesadas pueden serlo. Sin radio, sin conversación, solo el zumbido bajo de la carretera y el ritmo de las luces que pasaban. Daniel estaba sentado en el asiento del pasajero, con las manos cruzadas, mirando al frente, como si tuviera miedo de mirar atrás a algo que aún podría estar persiguiéndolo. Cuando entramos en mi entrada, la casa parecía más pequeña de lo que había parecido unas horas antes. No rota, no arruinada, simplemente despojada de ilusión. Las luces de cadena todavía estaban encendidas, balanceándose suavemente. Algunas sillas habían sido golpeadas ligeramente fuera de línea, pero la mayoría de ellas estaban exactamente donde las había dejado. Esperando. Daniel se volvió hacia mí. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dije, las cosas se vuelven honestas. Asintió una vez, me agradeció de nuevo y caminó hacia su coche. Me quedé allí hasta que sus luces traseras desaparecieron, luego entré solo. La casa estaba en silencio. No del tipo pacífico. Del tipo que presiona tus oídos y te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Puse la carpeta en la mesa de la cocina, alineé los papeles cuidadosamente y me senté. Mi teléfono vibró con notificaciones, correos electrónicos de mi abogado, una confirmación del banco de que mi congelación de crédito estaba activa. Un número de informe de fraude. Progreso, estructura, control. Alrededor de la medianoche, mi esposa llegó a casa. Escuché sus llaves antes de verla. No dijo nada al principio. Dejó su bolso lentamente, como si el ruido mismo pudiera acusarla. No tenías que hacerlo así, dijo finalmente. La miré. Realmente la miré. La mujer por la que había pasado años haciéndome a un lado. No lo hice yo, respondí. Lo hiciste tú. Ella negó con la cabeza. Humillaste a mi hija. Inhalé por la nariz. Detuve un crimen, dije. Si hay humillación adjunta a eso, no es mía. Se hundió en una silla, la misma que había usado antes. Tenía miedo. Yo también, dije. La diferencia es que no usé a otra persona para protegerme. Empezó a llorar entonces, en silencio, no teatralmente. Por un momento, casi extendí la mano. Ha habido años de suavizar las cosas. Pero me quedé donde estaba. Confié en ti, dije. Con mi nombre, mi crédito, mi futuro. Se cubrió la cara. No pensé que llegaría a esto. Ese es el problema, dije. Nunca pensaste en lo que llegaría a ser para mí. Los siguientes días pasaron rápido. Abogados, declaraciones, seguimientos. Daniel presentó su propio informe y le di todo lo que tenía. La LLC fue marcada. Cuentas congeladas. El novio desapareció de la imagen por completo. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo ausencia donde solía haber confianza. Mi hijastra no me habló al principio. No la presioné. Necesitaba tiempo. Yo también. 2 semanas después, llamó a mi puerta. No sabía, dijo, parada allí sin maquillaje, sin armadura, sobre nada de eso. Lo sé, respondí. Dudó.
Pensé que no te importaba. Esa dolió. Asentí. Me importaba. Simplemente no sabía cómo ocupar espacio sin que me dijeran que estaba estorbando. Miró hacia abajo, luego hacia arriba. Lo siento. No era perdón. Todavía no. Pero era real. Y real era suficiente para empezar. La casa cambió después de eso. No físicamente, emocionalmente. Moví las sillas de regreso al almacenamiento, limpié la parrilla, quité las luces una por una. No con ira, con cierre. No apresuré las decisiones sobre mi matrimonio. No necesitaba hacerlo. La verdad ya había hecho el trabajo. Se trazaron límites, se separaron cuentas, las conversaciones se redirigieron a través de abogados cuando fue necesario. Dormí mejor de lo que había dormido en años, no porque todo estuviera arreglado, sino porque ya nada estaba oculto. Una noche, me senté en el patio trasero con una comida sencilla. Sin invitados, sin actuación, solo comida, una silla y tranquilidad. Me di cuenta entonces de que la parte más dolorosa de esa noche no fue que me dijeran que me sentara en otro lugar. Fue darme cuenta de con qué frecuencia ya lo había hecho. Me quedé con la casa. Me quedé con mi nombre. Me quedé con mi capacidad de mirarme a mí mismo sin inmutarme. Dejé ir el papel que requería que me encogiera para mantener la paz. Dejé ir el silencio confundido con madurez. Si hay algo que he aprendido, es esto: estar calmado no significa estar ausente. Y la dignidad no requiere permiso. Si esta historia movió algo en ti, si alguna vez te han pedido que te hagas a un lado en tu propia vida o te has sentido desapareciendo para mantener cómodos a los demás, quiero saber de ti. Deja un comentario abajo y dime desde dónde estás escuchando. Compartimos estas historias no por espectáculo, sino por conexión. Hay muchas más por venir. Y si no quieres perdértelas, te invito a suscribirte. Sigamos caminando por este sendero juntos con nuestros nombres intactos y nuestras sillas firmemente en su lugar.